Hermanos, a mí se me ha pegado algunas cosas de Bolivia, hablo un poco camba, aunque todavía me quedan rasgos uruguayos, pero hablo, de alguna manera se me han pegado algunas cosas, pero le pregunto, por hablar como camba o por hablar más o menos parecido, o tal vez por comer ciertas cosas que ustedes comen, o por hacer ciertas cosas que ustedes hacen, ¿yo soy boliviano? No soy, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes se comportan de la manera que se comportan, hablan de la manera que hablan, comen lo que comen en mucha medida porque son bolivianos. Es decir, por su naturaleza se comportan de cierta manera. Ahora, esto nos lleva a la reflexión y es un poco lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo por hacer ciertas cosas no soy cristiano. No significa que sea salvo simplemente porque hago ciertas cosas. Por el contrario, me comporto de cierta manera, mi conducta es de una cierta forma porque soy cristiano, porque soy salvo. Es como consecuencia de mi salvación la manera en que yo ando, la manera en que yo me conduzco. Y es interesante ver lo que hemos visto a lo largo de la primera epístola de Pedro, con todas las bendiciones que Pedro nos ha mostrado, mientras le pido que abra su Biblia en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, en todas las maravillas que Pedro nos ha mostrado de la salvación que tenemos en Cristo. Pedro va a pasar ahora a decir cómo es que debiera ser nuestra conducta, cómo es que debiéramos comportarnos según esas bendiciones que tenemos en Cristo, que Dios nos ha dado, según esa salvación tan grandiosa, según el hecho de que Cristo nos ha salvado, que Dios nos ha escogido, nos ha elegido, de que tenemos una herencia incorruptible. Según todas esas cosas, entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida, nuestro carácter? O dicho de otra forma, ¿qué caracteriza a una persona salva? Y mientras vamos hablando, usted va a poder autoanalizarse y mirarse y decir, ¿realmente soy salvo? Mi hermano, venir a la iglesia no nos hace salvo. El haber repetido alguna oración para aceptar a Jesús en nuestro corazón no nos hace salvos, porque muchos pueden simplemente repetir sin realmente ser regenerados, sin realmente creer en la obra de Cristo. Entonces, una persona transformada, cambiada, va a tener ciertas características que en esta mañana el apóstol Pedro nos va a mostrar en estos versículos. Vamos a leer el primer versículo y luego vamos a orar. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oremos. Amado Dios, tu bendita palabra está abierta delante de nosotros. Es ella la que nos da conciencia de nuestros pecados, es ella la que nos muestra el camino a andar. Y en esta mañana queremos analizar y ver mediante estos preciosos versículos cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser la evidencia de que tú un día nos has dado una nueva vida. Te ruego, Dios, que tú seas exaltado y nadie más en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pedro comienza el versículo 13 con un banderín bíblico. Dice, por tanto. Y cuando dice por tanto, está conectando lo que venía diciendo anteriormente con lo que va a decir, ¿no? Después de que dijo muchas cosas, él va a decir, bueno, entonces ahora, por tanto, por eso que les acabo de decir, ustedes tienen que hacer esto. ¿Qué es lo que Pedro ha venido diciendo? Bueno, lo que hemos venido predicando en los últimos 4 domingos que hablamos sobre esta epístola. Ha venido predicando acerca de las bendiciones de la salvación, acerca de lo que es la doctrina del Evangelio, acerca de lo que tenemos en Cristo, acerca de la herencia incorruptible que nos espera. Y Pedro dice entonces, bueno, por todo eso tienen que hacer esto otro.
Y es algo, mi hermano, que vemos en varias de las epístolas. Pablo tiene el mismo método. Primero habla de la doctrina, primero habla de todas las verdades espirituales de una manera teórica y luego se llevan a la práctica. Eso hace Pablo en Romanos, del 1 al 11 hablando de doctrina y luego del 12 al 15 poniéndolo a la práctica. Eso hace Pablo en Efesios, en Colosenses, y es lo que hace Pedro ahora. Habla acerca de la teoría, de la doctrina, y luego va a decir, bueno, pero esto se aplica de esta manera a la práctica. Y mi hermano, eso es un principio muy importante. ¿Por qué? Porque yo no puedo obedecer algo que no conozco. Yo no puedo vivir de acuerdo a algo que no sé. Es por eso que primero debo conocer bien el Evangelio. Es por eso que debo conocer bien en lo que creo, en la doctrina que creo. Porque si no, no voy a practicar bien. Si no, no voy a andar bien. Necesito conocer primero para luego obedecer. Así que aquellos que muchas veces nosotros decimos, bueno, a mí no me importa mucho la doctrina, a mí no me importa mucho la teoría, la mucha letra. Eso no es verdad, porque necesito conocer para andar. Y una doctrina sana va a repercutir en un andar sano. Lo mismo, una doctrina enferma va a repercutir en un andar cristiano enfermo. Por eso necesito conocer. Por eso necesito aprender. Y mi hermano, en eso Pedro va a decir, bueno, por lo que le vengo diciendo, entonces ustedes, y Pedro va a empezar a usar una serie de imperativos de aquí en adelante en el capítulo 1. Un imperativo es cuando se manda algo, se ordena algo, y ahí en nuestro español encontramos 3 imperativos. Dice, por tanto, cenid, ahí hay uno, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, ahí hay otro, y el tercero es esperad. Sin embargo, en el original, el único imperativo y el que gobierna todo ese versículo, que creo que lo tengo aquí, ahí está, es esperad. Ese es el único imperativo en el griego, esperad. Y mejor traducido sería tengan esperanza, porque la palabra viene de la raíz esperanza, de elpis, que el propio Pedro ha utilizado como sustantivo en el versículo 3, donde dice que nos hizo renacer para una esperanza. Ahí está en sustantivo, pero acá Pedro lo trata como verbo. Es decir, tengan esperanza. Una esperanza no cualquiera, sino una esperanza viva, una esperanza completa. Ahí dice, esperad por completo en la gracia. Es decir, tener una esperanza completa. ¿Sí? Ahora vamos a intentar ir viendo lo que es la esperanza, que es uno de los 3 pilares del Evangelio. Amor, fe y esperanza. Es lo que encontramos en 1 Corintios 13, es lo que encontramos en a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Los 3 pilares de la fe cristiana son amor, fe y esperanza. Es una palabra muy importante para la vida cristiana. La esperanza, el elpis. Así se dice en griego, elpis. Y nuestra fuente de esperanza, de donde nosotros sacamos la esperanza, como nosotros adquirimos esperanza, la propia palabra de Dios nos los muestra. En Romanos 15:4, dice que la esperanza surge de las Escrituras. Romanos 15:4, voy a leer rápidamente esto, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Así que mi esperanza viene de las Escrituras. Mi esperanza también viene de las experiencias. Miren lo que dice Romanos 5:3 y 4. No solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pandemias, en las necesidades, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Es decir, que la esperanza también surge de las experiencias que vivimos a diario. Esperanza. Surge de las Escrituras, surge de las experiencias, surge también del Evangelio, es producto del Evangelio.
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que mi hermano, la esperanza se produce. Si usted dice, quiero tener esperanza, bueno, la esperanza cristiana viene de la palabra, viene de las verdades del Evangelio y viene de las experiencias que Dios nos permite atravesar. Es para que produzca esperanza en nosotros. Ahora otra pregunta. ¿En dónde descansa la esperanza cristiana? ¿Descansa en una vacuna? ¿Descansa en un trabajo fijo? ¿Descansa en la salud? ¿En qué descansa nuestra esperanza? Mi hermano, nuestra esperanza descansa en Cristo y en su obra. Colosenses 1:27, un versículo hermoso, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mi esperanza reside en Cristo. Mi esperanza reside en Cristo y en su obra. También mi esperanza descansa en Dios. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos, dice 1 Timoteo 4:10, en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esperamos, esa palabra es esperanza, esperamos en Dios. Así que mi esperanza surge de las Escrituras, de las verdades del Evangelio, de las experiencias, y está fundada en Cristo y en Dios. Es decir, que mi esperanza no se va a perder nunca. No puedo perder mi esperanza. Debo estar seguro porque descansa en Cristo y descansa en Dios. Su obra es completa y Dios es inmutable. Entonces mi esperanza no puede variar. Debo esperar. Por eso Pedro nos manda este imperativo, nos exhorta a que esperemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo esperamos? Bueno, Pedro va a decir, los anteriores verbos están sujetos a este imperativo. Así que nos muestran en ese versículo 13 cómo es que nosotros debemos esperar. Y mire lo que está subrayado ahí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo debemos esperar? ¿Cómo debemos tener esperanza? Ciñendo los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué significa eso, Pedro? Bueno, significa prepara tu mente para actuar. Así lo traducen algunas versiones de manera muy acertada. Prepara tu mente para actuar. ¿Qué es ceñir los lomos? Bueno, en nuestra actualidad, en nuestro día, sería remangarnos las mangas, sacarnos las corbatas, ¿no? Alistarnos para trabajar. Ceñir los lomos en la antigüedad era atar la túnica de modo que no impidiera trabajar, que no molestaran esas túnicas largas, o cuando alguien iba a ir a la guerra, se ceñía los lomos para que no le molestara cuando estuviera peleando. Así que Pedro dice, tengan su mente lista para actuar, listas para defenderse. ¿Y por qué? Bueno, mi hermano, porque el enemigo es astuto. Y el enemigo no va a entrar por esa puerta y va a decir, hola, soy el diablo, aquí vengo a engañarles, aquí vengo a hacer que ustedes pequen. Mucho gusto, soy Don Sata, ¿no? Lucifer, me conocen muchos, aquí estoy. No, mi hermano, el diablo no se va a presentar así. El diablo se va a presentar de una manera atractiva, el diablo se va a presentar de una manera aparentemente inofensiva, pero realmente detrás de eso hay muerte. Y mi hermano, nosotros si no estamos listos con nuestra mente para actuar, si nuestra esperanza no está en Dios, nos vamos a dejar fácilmente engañar y fácilmente vamos a traer a nosotros valores del mundo, mentiras de Satanás, que vamos a creer y aplicar a nuestra vida. Por eso Pedro dice, atentos, preparen su mente, como diría el apóstol Pablo, no se conformen a este siglo, no, renueven su entendimiento. Preparen su mente para la batalla, sepan que el diablo va a estar ahí, listos para atacarlos, pero estén listos también para defenderse. Así que mi hermano, debemos esperar ciñendo los lomos
de nuestro entendimiento, preparando nuestra mente para actuar. Pero hay otro verbo que aparece ahí, que es sed sobrios. Otra manera en la que debemos esperar. Sed sobrios. Es decir, ser equilibrados. ¿Cómo debemos esperar? Con equilibrio. Porque nuestra esperanza está en Cristo. El cristiano no se puede desesperar. El cristiano no puede andar por la vida realmente como si el mundo se le viniera abajo. Porque si es así, su esperanza no está en Cristo, su esperanza no descansa en Dios, descansa en otra cosa. El cristiano tiene que ser sobrio, equilibrado, en la manera de vivir y en la manera de hablar, en la manera de comportarse, en la manera de pensar. Debe ser equilibrado, debe tener control de sus acciones, de sus emociones, de sus pensamientos. Así debe ser el creyente. Así que mi hermano Pedro nos está diciendo primero que una característica de una persona salva es que tiene esperanza. Una esperanza pero que no es pasiva, una esperanza que es activa. ¿Cómo? Preparando la mente para actuar y siendo sobrios. Usted puede esperar a su esposo cuando llega a trabajar, usted lo puede esperar durmiendo en el sofá, ¿no es cierto? Lo espera pasivamente. Pero usted puede esperar a su esposo haciendo algo, limpiando la casa, arreglando, cocinando. Lo está esperando, pero está haciendo algo. De alguna manera Pedro está diciendo eso. Hermanos, tengan esperanza, sepan lo que va a venir, pero no estén de brazos cruzados. Preparen su mente para actuar. Sean equilibrados en todo lo que hagan. No estén tirados en la hamaca esperando nada más. Necesitamos esperar de una manera activa. Eso caracteriza a una persona salva. Tiene esperanza en Cristo, en su obra, en Dios, que viene de las Escrituras, de la verdad del Evangelio y de lo que nos ocurre. Es decir, mi hermano, lo que nos está pasando hoy en la pandemia, lo que está pasando en la economía de la mayoría de nosotros, va a producir en nosotros paciencia, va a producir en nosotros también esperanza de gloria. Eso es lo que debe producir en el cristiano. Eso es lo que debe producir en nosotros. Debe ser para bien, para nuestro crecimiento. Y esta esperanza, mi hermano, se basa en el final del versículo... Perdón, eso debí pasarlo antes. Ahí, mientras voy hablando. En el final del versículo 13 dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y es en la gracia que se os traerá, significa en lo que ya está viniendo. Es seguro, es totalmente seguro, ya viene, ya está en camino. Esa encomienda que venía para nosotros ya viene y la mandó Dios, es segura. La gracia de Cristo, nuestra salvación, es segura, ya está de venida. Eso es lo que debemos esperar. Bien. Primera característica de una persona salva, tiene esperanza por completo. Segunda característica de una persona salva, remarco, tiene esperanza, no en que las cosas van a mejorar, no en que un medicamento va a aparecer, tiene esperanza en la obra de Cristo y en Dios, y su esperanza viene de las Escrituras, viene del Evangelio. Y viene de lo que Dios nos permite vivir. Segundo, otra característica de una persona salva es que no vive según sus antiguos deseos. No sigue sus antiguos deseos. Miren lo que dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, esto es un hebraísmo, es decir, en el idioma hebreo, cuando querían resaltar la característica más fuerte de alguien, le decían hijo de. Por ejemplo, cuando Jesús llama a dos de sus discípulos, le dice hijos del trueno, por su carácter explosivo, hijos del trueno, o anerges, hijos de ira, también se llama muchas veces, la característica que más resalta. Aquí Pedro dice, los cristianos deben ser hijos obedientes. Es decir, que la característica que más resalta en los cristianos, en la persona salva, es la obediencia. Eso es lo que más le debe caracterizar. Hoy podríamos decir hijos del churrasco,
hijos de la hamaca, hijos del sueño. Aquí Pedro está diciendo hijos obedientes. A los cristianos lo que más le caracteriza es la obediencia. Y en esa obediencia hay un contraste. Ya no vivo como vivía antes. En una persona salva hay una transformación total de su vida. Ya no vive según sus antiguos deseos. Ya no hace lo mismo que antes. Sus deseos cambiaron. Sus motivaciones cambiaron. Sus anhelos cambiaron. Y Pedro, caracteriza a esta vida antigua que nosotros teníamos de tres maneras. Primero dice, es una vida de ignorancia. En los deseos que antes tenías, andando en vuestra ignorancia. Es una vida de ignorancia. Y usted lo puede reconocer. Cuando andábamos sin Dios, no conocíamos muchas cosas. No teníamos idea de la verdad y vivíamos como ignorantes. Porque por ahí sabíamos que había un Dios, pero no le conocíamos realmente como Él es. Y no conocíamos el Evangelio. Entonces vivíamos en nuestra ignorancia. Y Pedro dice, basta ya de eso. Ya no vivan en la misma ignorancia. Ustedes ya conocen la verdad. Cambien su estilo de vida. Tiene que ser distinto. Ahora vivan como hijos obedientes. Dejen de vivir en la ignorancia que vivían antes. Además, Pedro dice que esa vida es una vida dominada por el deseo. Cuando nos dejábamos llevar por lo que nuestra carne quería, vivíamos de acuerdo a nuestros deseos. Y Pedro lo dice, miren, porque en su época, por ejemplo, había banquetes de personas multimillonarias. Ya en la época de Pedro, los primeros años de la iglesia, banquetes multimillonarios, miren, en los que se servían sesos de pavos reales, lenguas de ruiseñores, y donde el emperador Vitelio colocó en la mesa en un solo banquete, escuche bien, 2000 pescados y 7000 aves. También se habían dado a su libertad carnal. Escuche, Marcial, un historiador, habla de una mujer que había llegado a tener 10 maridos. Juvenal, otro historiador, habla de una mujer que había tenido 8 maridos en 5 años. ¿Conoce a alguien así? No diga nadie. Y Jerónimo nos cuenta que en Roma había una mujer casada con su marido 23º, del que ella era la 21ª esposa. ¿Sí? Así que el hecho de denigrar el matrimonio y la familia no es una cosa de ahora, es una cosa desde siempre. Y nuestra vida antigua era así, dominada por los deseos. Mire, tanto en Roma como en Grecia la práctica de la homosexualidad era tan corriente que ya se consideraba natural. No es cosa de ahora, no es cosa del movimiento LGTBI. No es de eso, es desde antes, desde siempre, por la corrupción del hombre. Y me tomé el atrevimiento de decir, bueno, voy a buscar a ver los multimillonarios de hoy, cómo viven según sus deseos. Bueno, me encontré con que Neymar, por ejemplo, en una ida a una tienda gastó $20.000 comprando zapatillas. $20.000. Un ratito. Me encontré con que Neymar también tiene 7 u 8 amigos a quienes él sostiene con 11.000 euros mensuales, que son $13.000, que vendrían a ser casi 90.000 bolivianos al mes, simplemente porque les haga fiesta. Uno que le organice la fiesta, el otro que le saque foto, el otro que suba la foto a Instagram y que estén ahí todos con él todo el día. 11.000 euros por mes, para eso nada más. Miren cómo es una vida caracterizada por el deseo. Mayweather, uno de los boxeadores más famosos, el deportista más millonario, tiene 88 autos de lujo. 88. Hermano, yo tengo uno que todavía lo estoy pagando, no sé si lo pueda terminar de pagar. Sí, me probé. El hombre tiene 88 autos. Y bueno, podría continuar hablando de los excesos de estas personas, pero lo que vemos son vidas llevadas por el deseo.
Y Pedro va a decir y nos va a llevar a la reflexión más adelante y va a mostrar una tercera característica de esta vida. En el versículo 18 lo vamos a ver simplemente para destacar esta característica de nuestra manera antigua de vivir. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Es decir, de una vida caracterizada por la inutilidad. Es inútil vivir esa vida. Es inútil vivir según nuestros deseos, no sirve de nada, es vano. ¿Para qué? Díganme, toda esa gente que está viviendo según sus deseos, ¿qué va a pasar en la eternidad? ¿Qué le va a esperar cuando esta vida aquí acabe? Es vano, no tiene sentido. Y Pedro nos llama y nos dice, hermanos, una persona salva ya no vive así. Ya no vive según sus antiguos deseos, ya no es ignorante, ya no se deja llevar por lo que desea y ya no vive en la inutilidad de la vida que propone el mundo. Mi hermano, por último, y tal vez lo más importante, encontramos otro imperativo ahí en el versículo 15 al 16. La palabra de Dios dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mi hermano, una persona salva, algo que caracteriza a una persona que ha renacido, es que es santo, santo. Y no santo en el sentido de perfección, no santo en el sentido de que no comete ningún pecado. La idea de santidad, la palabra para santo es agios y tiene la idea de que es distinto porque pertenece a Dios. Es diferente porque pertenece a Dios. En el Antiguo Testamento se habla de platos que son santos, de utensilios que son santos, de mesas que son santas, que estaban en el tabernáculo y luego en el templo. ¿Esas cosas eran moralmente buenas? No, eran santas porque pertenecían a Dios, porque habían sido apartadas para Dios. Nosotros somos santos porque Dios nos ha apartado para Él, porque pertenecemos a Él. Y eso tiene que hacernos diferentes. Es decir, Dios está diciendo, yo te llamé, yo te hice santo, ahora tienes que vivir de una manera santa. Tienes que comportarte como yo. Eres mi hijo, eres de mi familia. ¿Alguna vez le ha dicho a su papá o ustedes como padres le han dicho a sus hijos, no puedo creer que un hijo mío haga eso? No puedo creer que un hijo mío se comporte así. No puedo creer que manches el nombre de la familia así. Me avergüenza que lleves mi apellido. Eso era mucho de las familias antiguas, ¿no? Mi hermano, Dios está diciendo eso. Eres mi hijo, debes comportarte como tal. Debes comportarte como alguien que ha sido llamado a santidad. Y la santidad es la característica, el atributo más sobresaliente, más importante de Dios. Mi hermano, uno de los hombres, y le animo a leer la biografía de este hombre, Jonathan Edwards, fue uno de los teólogos más grandes de Estados Unidos. Vivió más o menos en el año 1700 y algo. Es reconocido incluso como la mente más brillante de Estados Unidos, según una revista inglesa. Ha reconocido que ha sido el hombre más inteligente y también ha sido reconocido como uno de los hombres más puros, más santos que ha habido en la historia. Dios lo utilizó para llevar adelante uno de los avivamientos más grandes de la historia de la iglesia contemporánea en Estados Unidos. Un hombre maravilloso, con un testimonio tremendo. Y cuando usted lee sus escritos, mi hermano, usted comienza a analizarse y a decir, bueno, hay algo que en mí no está bien. Porque este hombre no era que era pastor y que tenía su vida desordenada y que era un desastre. Y usted me va a entender cuando le cuente lo que él dice. Sino que era un hombre realmente bueno. Quienes hablan de su testimonio dicen que era un hombre santo. Sin embargo, él dice, y mire la conciencia de pecado que tenía.
Él dice, cuando veo mi interior, puedo ver allí las profundidades del infierno. Mi hermano, ¿usted dice eso? Yo no. Yo cuando me miro no digo, ay, cuando me miro a mí, eso es más profundo que el infierno. No digo eso. Él decía, escuche bien, cuando oro, peco. Esto lo compartía un pastor. Cuando oro, peco. ¿Alguna vez ha pensado que mientras ora peca? Sí. Porque Santiago lo dice que no sabemos pedir como conviene, pedimos mal. Hasta cuando oramos pecamos. Él también decía, y esto me toca a mí, cuando predico peco. Sí, estoy pecando ahora. Seguramente sí, porque Dios mira mi corazón y en la santidad de Dios yo nunca voy a estar acepto del todo. Y él decía, escuche bien, hasta cuando me arrepiento, o más bien debo arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Cómo es eso? Debo arrepentirme de mi arrepentimiento. Sí, porque él reconocía que realmente no se estaba dando cuenta de la gravedad real de su pecado y que no se estaba arrepintiendo de la manera correcta delante de un Dios santo. Mi hermano, esa es la conciencia de pecado que nosotros nos damos cuenta o nos vamos dando cuenta mientras conocemos más y más a Dios. Si usted entra a una casa o entra a un cuarto que está oscuro, no se va a dar cuenta si está sucio o no. Si prende un fósforo, bueno, verá tal vez alguna mugre por ahí, pero si está todo sucio el cuarto no lo va a notar. Si usted prende una vela, bueno, va a ver un poco más, tal vez vea un poco más de mugre, pero igual no va a poder notar toda la suciedad. Usted para limpiar bien necesita luz plena en un cuarto para ver toda la mugre que hay. Mi hermano, cuando la luz de Dios va resplandeciendo en nuestros corazones, la mugre que hay en nosotros va siendo evidente y nos va avergonzando delante de Dios. Y nos vamos dando cuenta de nuestro pecado. Pero mi hermano, tenemos tan poca conciencia de pecado, tan poca conciencia de que a veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos pecado. O el pecado se ha hecho tan normal en nuestra vida que lo hemos empezado a aceptar o lo hemos empezado a ver como normal y no reconocemos de que realmente eso es pecado y ofende a Dios. Mi hermano Pedro dice algo muy interesante aquí. Dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Pedro está diciendo, todo el tiempo deben ser santos. No solamente cuando vienen a la iglesia, no solamente cuando oran, no solamente en algún momento del día, toda su vida tiene que mostrar santidad. Y aquí vuelvo a lo que hablaba al principio. ¿Cómo es que esto puede ser real? ¿Cómo es que la santidad puede estar relacionada con la conducta del creyente, con toda mi vida, no solamente con rituales, no solamente con hacer ciertas cosas? Otra vez, no soy santo por hacer ciertas cosas, sino que hago ciertas cosas porque soy santo. Mi hermano, no soy boliviano por hacer ciertas cosas o hablar de determinada manera. Hablo de determinada manera y hago ciertas cosas porque soy boliviano. El problema está en mi naturaleza. Y para que yo sea santo por completo, yo necesito que mi naturaleza sea santa. Necesito que todo mi ser sea santo. Por eso yo he dicho muchas veces, no puedo quedarme a pelear con un pecado porque no lo voy a vencer. Y por más que lo venza, el problema está en mi corazón. Y voy a seguir pecando delante de Dios. Necesito que Dios me transforme desde adentro para que eso se vea evidenciado en mi vida, para que eso se vea evidenciado en mi andar, en mi conducta y para que en toda mi conducta yo realmente sea santo. Cuando hable, en todo momento, cuando esté enojado y esté discutiendo con mi esposo, mi esposa, aún ahí sea santo. Cuando esté manejando frente al volante, aún ahí sea santo. Cuando me saquen de quicio las cosas que suceden o lo que hacen las demás personas, aún ahí sea santo. Dios debe transformar
todo nuestro ser. Pedro entiende la santidad como una manera de conducirse día a día en el mundo. Y cuando Dios dice en el versículo 16, sed santos porque yo soy santo, tal vez la vara queda muy alta. Decir, bueno, nunca voy a ser como Dios. Pero Dios lo que está diciendo es, yo soy santo porque mi carácter es santo. Mis obras son santas porque mi carácter es santo. Y gracias a Dios por eso, porque un Dios que no sea santo y sea todopoderoso, estamos fritos. O un Dios que sea santo y que sea justo, perdón, y no sea santo, nos mandaría a todos al infierno con justicia. Pero Dios es santo en toda su manera de andar porque su carácter es santo. La santidad de Dios fluye de su carácter. Mi hermano, la evidencia de su santidad tienen que ser sus obras, pero eso debe ser evidencia de un corazón santo. Si usted hace cosas con apariencia de santidad, pero su corazón no es santo, entonces a Dios no le va a hacer nada. Dios no va a aceptar eso. Dios no se va a glorificar en eso. Dios quiere que nosotros seamos transformados y luego vivamos de una manera santa. Y mi hermano, un hijo de Dios, una persona salva, realmente es transformado. Y eso se ve en sus obras. Es fruto de su carácter santo. Es fruto de que pertenece a Dios. Es distinto porque pertenece a Dios. Así que mi hermano, en esta mañana, y con esto termino, sé que está haciendo mucha calor, necesitamos mirarnos, hacer una reflexión, mirar nuestra vida y decir, veo en mí las características de una persona salva, tengo una esperanza completa que proviene de las Escrituras, del Evangelio, de las experiencias, que está fundada en la obra de Cristo y en Dios. Tengo una esperanza así firme, segura. Estoy esperando en esa esperanza con mi mente siempre lista, siempre preparada, de una manera equilibrada. He cambiado mi manera de vivir, ya no vivo en mis antiguos deseos, en mi antigua ignorancia, en esa manera vana de vivir. Hay una diferencia. Soy santo. ¿Soy distinto porque le pertenezco a Dios? ¿Realmente mis acciones reflejan el producto de un corazón y de un carácter santo transformados por Dios? Mi hermano, si usted aún pelea con algún pecado, si usted aún no puede vencer algún pecado, deje de luchar contra ese pecado. Vaya a Dios y pídale a Dios que lo transforme. Y pídale a Dios que cambie su carácter. Y pídale a Dios que le dé un corazón santo, pero vaya a Él. Y de manera, como resultado, usted va a vencer el pecado. Porque su carácter se va a comportar de otra manera. O su corazón va a reflejar otra manera. En sus acciones se van a ver reflejadas, o se va a ver reflejado lo que hay en su corazón. Que Dios nos dé conciencia de pecado, hermanos. Que Dios nos ayude a reconocer cuánto manchamos y cuánto dañamos la santidad de Dios. Créame, hermano, que cuando pienso en esto y mientras preparaba este mensaje, he llorado mucho en la presencia de Dios. Porque he notado mi pecado. Y he notado que le fallo muchas más veces a Dios de las que noto. Y mi pecado es mucho más grande de lo que incluso pienso. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, que no nos destruye por mera gracia y que nos da otra oportunidad solo por Cristo. Mi hermano, que podamos ser conscientes de eso y vivir siendo transformados por su santidad.